Buenas noches, bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. Cuando incorporamos tecnología a los servicios públicos, bueno, es innegable el avance de la tecnología y que cada vez pone más cosas a nuestra disposición y se supone que el principal objetivo es la seguridad, es decir, que los datos del ciudadano estén seguros, estén protegidos en los servidores de la autoridad pública en este caso. Y lo peor que puede suceder es que en el vamos empiecen las dudas, aquellas cuestiones, aquellas preguntas que nos hacemos los ciudadanos, ¿qué tan seguros están nuestros datos? La implementación de la cédula de identidad con chip o el pasaporte con chip, ¿qué tan seguro es? ¿Qué tan seguro puedo estar de que no clonen mis datos, de que no salga otra cédula de identidad con mis datos y que sea utilizado por ahí? Bueno, si bien es cierto, era claro que la implementación en la emisión de la cédula de identidad con chip iba a ser algo paulatino, se iba a ir aplicando según un cronograma. No estamos comenzando bien, aparentemente. Hay un medio de comunicación que ha hecho una especie de investigación donde pudieron notar que aún en este momento es posible la emisión en un mismo día de dos cédulas para una sola persona. Entonces, ¿cómo puede suceder esto si justamente la tecnología vino para evitar ese tipo de cosas? ¿Por qué sigue sucediendo? Y vamos a ver qué explicación nos puede dar un entendido en la materia de seguridad de este tipo o en este campo de la virtualidad, de lo tecnológico, de lo online, de lo 2.0. Don Miguel Ángel Aspar, qué gusto tenerlo de vuelta a través de la conexión en este caso. Gracias por su tiempo antes que nada. ¿Cómo estamos? Muy bien, muchísimas gracias por el contacto. Un saludo para la audiencia, para ustedes y acá, presto siempre para servirles. Qué gusto. Se supone que la tecnología, las innovaciones, las incorporaciones tecnológicas que hacemos, por ejemplo, en un documento como la cédula de identidad o el pasaporte, nos tiene que dar más seguridad a los ciudadanos, estar seguros que nuestros datos van a estar bien almacenados, bien guardados, que sería infalible. Por ahí si alguien tiene la intención de clonar o duplicar, tendría que ser muy, muy difícil. Pero se siembra la duda en la ciudadanía, don Miguel Ángel, ¿a qué se debería? ¿No estamos haciendo bien las cosas? Mire, en seguridad de la información y en ciberseguridad tenemos un precepto de uno de los gurús que hay en el tema, que dice que si querés resolver tus problemas de seguridad con tecnología, no entendés de seguridad, no entendés de tecnología y tampoco terminaste de entender tus problemas. Eso es una máxima que se aplica a todo lo que sea seguridad de la información y ciberseguridad. Siempre hay que hacer una evaluación de impacto, incluso para aplicar protección de datos, hay que hacer una evaluación de impacto para saber si la tecnología va a ser o no va a ser la solución. En el caso de los datos personales, es un punto aún mucho más complejo por varias situaciones, pero quiero mencionar esta. Ajá. Primera situación, la gente está acostumbrada y normalizó el hecho de compartir indiscriminadamente sus datos personales sin quejarse. Y voy a poner este ejemplo con un dato que no es digital, sino físico. Durante años, en varios lugares nos han pedido la cédula de identidad, dejar la cédula para entrar a un lugar, para retirar algo, para lo que fuera, tuvimos que dejar la cédula como un aval. Eso es ilegal y está en la Constitución Nacional, el artículo 37, 38, pero sin embargo lo normalizamos. Imagínese esto trasladado a los datos personales digitales, en donde hoy para poder recibir un teléfono celular, para poder recibir una tarjeta de crédito, el operador, el delivery, el courier, lo que fuera, te obliga prácticamente a tomar una fotografía de tu cédula para poder acreditar que recibiste el producto o el servicio. Ese tipo de cosas las hemos ido normalizando y ahí hay una campaña que tenemos que hacer juntos con los medios de educar a la gente a negarse a ese tipo de actividades. Y lo otro es que el Estado tiene una deuda, y voy a hablar desde la era democrática para acá, no antes. El Estado paraguayo tiene una deuda muy grande con la protección de datos personales y con entender cómo funciona la protección de la soberanía digital paraguaya. No hay un rumbo tecnológico. Ajá. Justamente, ya que está tocando el tema, don Miguel Ángel, sí, es muy frecuente y hasta una costumbre. El otro día yo, por ejemplo, empecé a tramitar nuestro viaje de vacaciones en familia y lo primero que me pide la agencia por teléfono es que le mande la foto del frente y del dorso de la cédula de todos los viajantes. Si yo me niego, no me tramitan. Y eso es correcto, don Miguel Ángel. Y no, no es correcto ni tampoco es legal. Le explico. Sí. Nosotros no tenemos una ley de protección de datos personales como tal.
La ley de protección de datos personales está en el Congreso, no se trató en el Congreso pasado. Este Congreso prometió que la va a tratar las autoridades del nuevo gobierno. Tengo el privilegio de ser uno de los colaboradores del Grupo Coalición de Datos que ha desarrollado ese proyecto. Entonces, al no tener una ley de protección de datos personales, la única ley que nos queda es la ley de protección de datos crediticios. Flaca, escuálida, pero es lo que tenemos y aparte derogó la ley 1682, que era más o menos lo que nos protegía en algunos casos. Esta ley, la ley de protección de datos crediticios, puede contemplar casos como el suyo y usted y cualquier otro ciudadano puede decirle a la agencia de viajes, al banco, a la telefónica, a quien sea que pide esa calidad y cantidad de datos, mostrame las condiciones de seguridad, las políticas de uso, en donde yo como ciudadano sepa de qué forma vas a tratar esta información sensible y más en un medio como WhatsApp. Si Ujú. vos no me mostrás esto, yo no tengo por qué enviarte esta información por este medio y lo más que puede hacer usted para protegerse es ponerle a esa información una marca de agua y no tienen que rechazar la cédula. Es decir, supongamos que su agencia se llame Agencia de Viaje El Avión, por decir Sí. una pavada. Entonces usted le pone a su cédula uso exclusivo, agencia del avión. Y tienen que tomarle la cédula. Y usted sabe que si pasa algo con su cédula, esa cédula salió de ese lugar por la marca de agua que le puso. ¿Me entiende? Interesante, interesante. Además, a partir de ahí hay otras posibilidades. Por ejemplo, que alguien dé esos datos, por ejemplo, a una compañía telefónica que parece no tiene mucho inconveniente en brindar líneas telefónicas a alguien en mi representación y después me viene a mí el Inforcom. Mire, ese es un temazo. Es un temazo, ¿sabe por qué? Porque desde la pandemia hasta ahora, mi querido amigo, el delito que más ha crecido en la región, Paraguay está en el epicentro de un vector de ataques entre ransomware y demás, el delito que más ha crecido es el de suplantación de identidades. Ajá. Estamos hablando de un 3000% en toda la región, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia. Entonces, el delito de suplantación de identidad, primero es fácil porque la gente sube lo que no debería subir a todas sus redes. Entonces, el ciberdelincuente puede acceder a información personal pública, como son el nombre y el número de cédula, que lo encuentra en cualquier parte, y juntar eso con información personal privada y hasta sensible que anda circulando por las redes y puede suplantar identidades para, como usted dice, poder sacar créditos electrodomésticos, vehículos, lo que fuera, y el que tiene que pagar los platos rotos y la fiesta es el dueño original de esa identidad que fue suplantada. Por eso es que Claro. cuando la gente dice, no, yo no soy nadie, ¿a quién lo que le voy a importar yo? Todos me odian, me voy a comer un gusanito, este tipo de tonterías, la gente tiene que entender que sus datos valen. Y si la gente cree que no importa, el día que aparezca un ñato que le suplantó la identidad, le sacó una moto, le sacó un aire acondicionado, una cocina, y sea él el que tiene que pagar ese electrodoméstico, ese bien, ahí va a entender por qué sus datos valen. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Claro, y justamente, don Miguel Ángel, se suponía que la implementación de la cédula de identidad con chip tendría que llegar para ofrecernos más seguridad, para que yo presento mi cédula y el que me solicitó por alguna razón tenga fehacientemente la comprobación de que soy yo y que los datos que están en esa cédula son los correctos. Esa seguridad nos puede brindar, usted decía al principio una máxima irrefutable del mundo tecnológico, que si creemos que la tecnología nos va a dar la seguridad del mundo, estamos equivocados, pero de todas maneras, pudo haber colaborado esto de la cédula con chip para que estemos más seguros. Así como se dio, no. Lo que se busca con un chip, al poner un chip en la cédula, y quiero aprovechar el medio para aclararle a la gente que el chip que está en la cédula no es la misma calidad de chip que el chip telefónico, porque hay gente que ya empezó a creer que tiene GPS como si fuera un chip telefónico y demás, no. Ujú. Lo que hace el chip es facilitar la lectura mecánica y segura de cierto tipo de datos que en el caso de Paraguay decidieron incluir datos biométricos personales sensibles. Entonces, esto es para facilitar la lectura mecánica en el ejercicio de algún tipo de trámites. Lo que pasa es que así como se dan las cosas en nuestro país, al no haber un rumbo tecnológico, tenemos varios problemas, entre los cuales están el hecho de que las bases de datos de nuestra policía, Interpol, identificaciones, migraciones, no están armonizadas. Igual pasa en el sistema de salud. El sistema de salud paraguayo tiene hoy más de 35 sistemas desarrollados por cada gobierno que viene, por cada administrador que viene, y no hablan entre ellos.
Es por eso que un ciudadano paraguayo, voy a poner un ejemplo muy claro, supongamos que una ciudadana paraguaya quiere divorciarse o se ha divorciado y había optado por usar el apellido del marido, fulana de fulano. Solamente para sacarse el de fulano, esta ciudadana paraguaya tiene que hacer 7 u 8 trámites diferentes ante 7 u 8 entes diferentes porque las bases de datos no están armonizadas y lamentablemente el trabajo del MITIC no alcanzó para que esto funcione en la identidad electrónica. La Ajá, identidad electrónica existe, pero no está armonizada con bases de datos ni de la policía, ni de identificaciones, ni de migraciones, porque por eso se dan estas circunstancias. Y ojo, quiero ser allí honesto y dar al César lo que es del César. Una cosa es el esfuerzo sobrehumano que a veces hacen los encargados de tecnología, que son como nosotros, como los técnicos que sostenemos una infraestructura, y otra cosa son las imposiciones de las cabezas que ante un nuevo estadio, un nuevo gobierno, compran tecnología de los amigos, le tiran a los técnicos, se tienen que arreglar con lo que tienen y después nos quedamos con los muertos. Hoy no tenemos la base de datos armonizadas y eso es lo que hace que una persona, como bien me mencionó usted en esta investigación, se vaya a una sucursal de identificaciones, saca una cédula sin chip, se vaya a otra, saca una cédula con chip e incluso puede ser que pueda entrar y salir del país por un puesto fronterizo sin que esa entrada quede registrada hasta en 2 o 3 días. ajá, ¿Entiende? Entonces ese es el claro. problema. Conectividad y armonización. Ahora, no tuvieron que empezar por ahí, don Miguel Ángel, porque aquí vamos a volver al ejemplo de la compra de pasajes de avión. Yo compro online unos asientos de avión y tengo que tener la certeza que otro comprador que en algún otro punto estará comprando para ese mismo vuelo no coincida con mi asiento. Y para ello tiene que haber una base que, digamos, armonice todas las compras de todos los potenciales clientes de esa aerolínea. La policía o el Ministerio del Interior no tuvo que haber comenzado por la armonización entonces de todas las bases de datos. Me voy a tomar la licencia de ir más para atrás para responderle. Ok. Tenemos 42 puntos fronterizos, 42 puntos fronterizos. De esos 42 puntos fronterizos, si 10 u 11 están interconectados, es mucho. Por ahí teníamos que haber comenzado. Por la posibilidad de tener en tiempo real la interconexión necesaria para brindarle a los ciudadanos los servicios que migraciones, identificaciones, policía, Interpol, militares, las fuerzas de seguridad que son potestad del Estado necesitan para tener un control de lo que son las fronteras. Por ahí tenemos que comenzar. Ujú. Podemos desarrollar los mejores sistemas del mundo. El presidente de, ay, no me acuerdo del país ahora, de uno de estos países líderes en el tema de tecnología, vino a dar una charla y le dejó al gobierno un instalador con su autopista digital de Estonia, el presidente de Estonia. Ajá. Ellos tienen todos los trámites digitales, fue el primer país en ser atacado en una ciberguerra, un montón de cosas, y le dejó de regalo a Paraguay. Aquí está la autopista digital, implementenla. No se pudo hacer, no se pudo hacer, primero porque no hay armonización, segundo porque no hay conectividad, porque la red nacional de fibra óptica no funciona, porque no llega a todas las partes. Por eso es que también estos mamotretos del MEC, estos armarios gigantescos, bibliotecas gigantescas que ocupan casi una habitación, descansan en las escuelas para que los chicos pongan arriba sus merenderos porque no hay internet. Al no haber interconexión, estos sistemas básicos no pueden funcionar. Entonces, por ahí deberíamos comenzar y yo creo que ese debería ser el próximo desafío, tanto de MITIC, que debe tener mucho más carácter, y de CONATEL, asegurar que la red nacional de fibra óptica funcione. Y quiero decir esto Ujú. para que no quede sin decir y les presione hasta que esto cambie. En Alto Paraná, desde Brasil cruzaron fibra por el puente y distribuyen señal de internet de mejor calidad que la que da Copaco, incluso a toda la zona de Alto Paraná, llegando a sitios como Mingaguazú, que no tienen internet de calidad, pero las direcciones IP que reciben esos clientes son IPs brasileñas. ¿Dónde piensa usted que se resuelven o se generan los delitos o los ciberdelitos que puedan ocurrir? Y en Brasil. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que resolver primero antes de plantear un sistema como este que está perfecto, que nos va a llegar, que vamos a tener que tener porque el mundo es así, incluso apuntando a una cédula única, pero para poder explicar estos problemas que usted plantea, tenemos que entender todo lo que nos falta detrás. Y falta mucho para entender todos estos problemas. Es decir, me pregunto yo, ahora asume un nuevo gobierno mañana y ya todo el trabajo caerá en manos del gobierno de Santiago Peña y de las nuevas autoridades de seguridad que van a ir incorporándose, Ministerio del Interior, Policía. Pero, a ver, ¿usted cree que tienen que
comenzar de vuelta el trámite, el proceso, continuar donde está. ¿En qué momento el ciudadano puede recibir la información? Bueno, ya está, ya unificamos todo, ya las emisiones de cédula con chip y pasaporte son seguras. Por ahí es un poco difícil vaticinar, ¿no? Pero ¿qué cree usted que tiene que pasar? Dos cosas con respecto a su pregunta. La primera, la que tocó recién de carambola, el ciudadano, cuando el ciudadano va a recibir la información, ya está. Ese punto, amigo mío, si lo llegamos a resolver, vamos a dar un salto gigantesco porque tenemos fallas de comunicación en esos procesos. El Ministerio de Comunicación no funcionó. Ujú. Y cuando uno habla de comunicación, habla de que está bien que comuniquen, inauguramos un puente de Ñandutí, tal cosa, pero también deberían comunicar la filial del Ministerio de Agricultura de Campo 9 tuvo un ataque de ransomware, se perdieron estos datos, ese tipo de cosas también tienen que ser comunicadas. Por ejemplo, desde el 2018 es obligatorio en el Estado paraguayo que todas las instituciones adopten los SIS Control. Los controles SIS son controles de ciberseguridad, son 8 ahora, 8 dominios. eh, perdón, la versión 8 de 18 dominios, antes eran 20, los adoptamos cuando era la versión 7. Solamente si eso estuviera adoptado en el Estado, todo sería mucho mejor. Pero desde 2018 hasta ahora solamente dos ministerios y a duras penas implementaron un par de dominios, porque no hay ni recursos, ni personal, ni tampoco el empuje para poder implementar estos controles que son como buenas prácticas mínimas. ¿Qué quiere decir? A ver, el Estado paraguayo adopta SysControl. ¿Qué dice SysControl? No debemos pegar las contraseñas en los monitores, muchachos. Entonces pasa alguien y despega todas las contraseñas de los monitores y les obliga a tener un llavero digital o memorizar su contraseña, para que entienda que ni siquiera eso lo pudimos hacer. Ajá. Este gobierno nuevo nos ha escuchado, nos ha recibido, hemos tenido reuniones en cuanto a la ley de protección de datos. Nosotros, en nuestro perfil de Ciberpadres y Paraguay Ciberseguro, con respecto al tema de niñez, de protección de niños, de ciberseguridad, y sí, recibo con beneplácito que han demostrado una apertura para entender estos problemas y ponernos en contacto con quien podamos compartir esta información para seguir trabajando. Así que eso por lo menos para nosotros es un buen augurio, ¿no? Ujú. Usted decía que los chips que traen la cédula y los pasaportes son distintos a los que traen, por ejemplo, los aparatos celulares, que es otra cosa. Yo recuerdo, y creo que hasta ahora en Amazon, por ejemplo, o en eBay, hay un montón de promociones de esas billeteras supuestamente bloqueadores porque, según dicen ahí, las tarjetas de crédito que uno tiene, ¿no? Uno al formar fila en una caja para pagar algo, el que se te acerca puede llegar a captar los datos de esa tarjeta de crédito. No sé hasta qué punto es mito o es realidad. Pregunta uno, ¿es mito o es realidad eso? Y pregunta dos, si los chips de las cédulas podrían ser comparables con las de tarjeta de crédito. No con la del celular, porque ya me dijo que no, pero con las tarjetas de crédito que usamos todos los días, o débito. Sí, yo ahora por motivos parentales, nació mi hijo hace una semana y estoy de papá full time, por eso no pude estar en piso, pero la próxima vez que vaya voy a llevar nuestro pod y si tiene su billetera le voy a escanear el desayuno o la cena ahí, va a ver que no es un mito. No me El diga. problema, el problema es que la gente no toma contacto y tampoco los oficiales de cuenta lo explican. Uno tiene que hablar con su oficial de cuenta y preguntarle cuál es el mínimo mínimo sin contraseña. Entonces uno tiene que tratar de bajar. Si es cero, mejor. Hoy la mayoría de los mínimos sin contraseña están entre 50.000 y 100.000 100 guaraníes. mil. Entonces cualquiera que pase un post entre 50.000 y 100.000 guaraníes te va a sacar. Si perdió usted su tarjeta, va a ir sacando de a 100.000 hasta terminar el monto o lo permitido, ¿no? Esas bolsas que usted dice se llaman, o billeteras, se llaman bolsas de Faraday. Y sí, son una medida excelente. Una Ajá. bolsa de Faraday es un dispositivo donde usted, un artefacto donde usted pone los dispositivos, la tarjeta, lo que fuera, y esto impide la entrada y salida de ondas de radio. Ya a nosotros nos pasó en Colombia, fuimos a una disertación y de allí a una reunión de negocios, y al entrar en la empresa que nos había contratado, nos pidieron que dejemos todos los artículos, los dispositivos electrónicos en una bolsa de Faraday, y dentro de la sala de reuniones solamente se tomaban apuntes, no había proyector, no había internet, no había nada, solamente papel y lápiz. Así se está Ajá. haciendo ahora en la mayoría de las empresas, porque acá en Paraguay tuvimos un caso en un hacking ético que hicimos, una empresa donde un exfuncionario espiaba las conversaciones que tenían que ver con combustibles mediante el micrófono que estaba en el proyector de la sala de reuniones después de que él fue despedido. Así que sí importa ese tipo de cosas. O sea, Y el tema de los... sí, lo Sí, escucho, lo escucho.
Y el tema de las tarjetas sí puede ser comparado. Lo que pasa es que tienen un sistema de encriptado que es compatible solamente con las máquinas de lectura de pasaporte y cédula para agilizar la lectura mecánica de los datos contenidos, que son en este caso biométricos, en esos documentos, ¿sí? Correcto. Finalmente, y agradeciéndole su tiempo, siempre es un placer escucharlo, don Miguel Ángel. Pregunta final y muy sencilla. Mañana a primera hora llamo a mi banco y pido que me cancelen la posibilidad de que mi tarjeta sea usada con un mínimo sin chip, perdón, sin PIN. Totalmente de acuerdo. Y que aunque sea para sacar 50.000 guaraníes, usted tenga que poner su PIN. Acá, repito, estamos en el centro de un vector de ataques regional que paralizó Costa Rica por un mes. Costa Rica volvió al papel durante un mes por un ataque de secuestro de datos. Ajá. En Argentina se secuestraron el Registro Nacional de las Personas, que vendría a ser nuestra identificación, el Senado de la Nación Argentina, INTA, Policía Federal, Senado de Santa Fe, Senado de Santiago del Estero, Cámara de Diputados de Santa Cruz, el Ejército chileno, el Ejército mexicano, Banco de Brasil, Ministerio de Agricultura de Uruguay, todos con el mismo vector de ataque. Entonces, como yo digo siempre en mis disertaciones, voy a mandar a hacer una remera que diga Dios es paraguayo, porque es la única explicación de que todavía estemos tranquilos con las cosas que están pasando alrededor. Correcto, don Miguel Ángel. Felicitaciones por el nuevo heredero. Muchísimas gracias, gracias por la invitación y para servirlo siempre. Muchísimas gracias, muy amable. Siempre es un placer hablar con él porque es tan claro en sus ejemplos, tanto conocimiento que nos ayuda realmente a entender un poco más este maravilloso mundo digital, que tiene sus cositas, como bien lo sabemos. Ya volvemos enseguida. Nos decía don Miguel Ángel Gaspar al principio de la charla, si creemos que la tecnología, si bien es cierto, nos va a facilitar la vida, pero si creemos que nos va a solucionar todo y nos va a dar plena seguridad, estamos equivocados desde el comienzo, desde el vamos, desde el principio. Así que tampoco es cuestión de pensar eso. Repito, la tecnología vino para ayudarnos, para facilitarnos la vida, pero tampoco nos va a dar la plena seguridad de todo. Los datos son sensibles, los datos personales tienen que ser protegidos, tiene que haber una ley que claramente establezca los límites que una oficina pública o privada pueda administrar y utilizar nuestros datos, hasta dónde puede ir, qué tan protegidos están nuestros datos en sus servidores. Y con respecto a la cédula, que fue el tema principal hoy, bueno, es interesante, es importante incorporar el chip a nuestros documentos de identidad, pero se hubiera comenzado por la armonización de la base de datos, de tal manera en que yo saco una cédula hoy en el Departamento de Identificaciones, ahí en la central, y otro no pueda hacer lo mismo con mis datos en algún otro punto del país donde todavía no se implemente la cédula con chip. Hasta la próxima en la Esencia.